Pues listo, estamos de nuevo reunidos el día de hoy, 30 de marzo, ya casi acabando este bonito mes, 30 de marzo de 2023. Bonito jueves. Saludamos con mucho gusto a Brenda, a Wendy, a Álvaro. Hola, hola. Y veamos quién se va integrando. Pues bien, les decíamos que el día de hoy tenemos una sesión más de este bonito Cineclub, de nuestro programa de Cineclub Retro, y el día de hoy concluimos con una película bastante vieja, por lo mismo el término de cine retro, e incluso las letras del cartel están inspiradas en estas películas antiguas. Ciertamente le corresponde el término antiguo a una película de 1924, película que ya está por cumplir un siglo, y se trata de una cinta llamada Las manos de Orlac, una película que entiendo está basada en una novela de un autor francés, la cual no he encontrado, aunque llevo mucho tiempo buscándola, no la encuentro y ciertamente me interesa mucho conocerla, puesto que la historia me agradó. Pero antes de comenzar, ¿alguien de ustedes conocía esta cinta o había visto alguna cinta de aquellos lejanos años? Por acá. Brenda, adelante, te oímos. Sí, yo creo que las únicas películas más o menos de la época que yo he visto son las de Charles Chaplin, que pues tiene muchísimas. Y sí, nada más, de hecho, me sorprendió mucho esta película, creo que tiene muchas cosas de cine de terror. Creo que está muy bien hecha, me gustó muchísimo. Gracias, Brenda. Efectivamente, sí, de Chaplin lo ubico, aunque ciertamente es algo distinto, pero sí es muy representativo de esta época. Y sí, también coincido contigo, tiene muchos elementos de terror, que es lo que más nos impactó. Le damos la bienvenida a nuestra compañera Maritza, gusto en verte. Hola, buenas tardes a todos. Bienvenida, como siempre, qué gusto que estamos reunidos. Pues sí, yo la verdad es que me animé a ver esta por casualidad y me sorprendió mucho, como decía, pero escuchamos a Álvaro. Adelante, estamos contigo. Pues mira, a mí se me hizo esta película, sí, exacto, como dice Brenda, como de terror, y me imaginé así como una escena de una película actual, por ejemplo, de un asesino en serie. O sea, van a decir que estoy loco, pero bueno, yo así me imaginé mi escena, ¿no? Me imaginé a alguien, ya sea una chava o un cuate ahí adentro de una casa perdido, y que lo único que se escuche y se vea en alguna pantalla por ahí son escenas y la musiquita esta tan... a mí me ponía muy ansioso la musiquita, de decírselos. Me imagino eso, o sea, yo encerrado así en una casa a oscuras y nada más escuchando esa musiquita todo el tiempo y toparme con una pantalla viendo eso, ya con eso empezaría a aterrarme completamente. Bueno, ese es mi primer comentario. Gracias, Álvaro. Pues qué bueno que nos dices para nunca jugarte la bromita pesada de apagarte las luces y dejarte un proyector con esta película. Pero sí, ciertamente a mí me sorprendió en su momento. Me parece que Wendy nos quiere comentar algo. De hecho, ella fue la que me orientó en muchos aspectos. Te oímos, Wendy, adelante. Sí, pues justamente esto que comenta Álvaro de que la música es muy aterradora, ¿no? Me parece que la música en sí se la han de ver sobrepuesto a la música original, yo creo, porque esta música se escuchaba, pues si bien como estos sonidos del piano como muy estridente, pero me parece que no es la música original de la época, no sé cuál, me imagino que era algo así, pero esta música creo que sí está sobrepuesta, pero aún así es bastante terrorífica, ¿no? Bueno, creo que va muy bien por todas las escenas, que son, pues sí, ciertamente creo que es una película que puede ser como la abuelita de las películas de terror que conocemos hoy día, ¿no? Pues sí, ciertamente tiene muchas cosas que se han rescatado o que siguen funcionando muy bien. Pues muy bien. Yo, la verdad es que fue como casualidad que me animé a considerarla. Luego ya la vimos Wendy y yo juntos y ciertamente nos convenció. Y antes de iniciar de lleno con ella, yo nada más quería señalar un dato que descubrimos y que nos parece que es valioso.
ocurre que esta cinta de Las manos de Orlac la dirige un individuo cuyo nombre, disculpen, se me escapa porque no lo sé pronunciar, pero ocurre que el director de Las manos de Orlac y el actor principal que la hace de Orlac, ambos trabajaron previamente juntos en una película que es sumamente taquillera, en el sentido de que es una película pues muy emblemática de esas piezas fundamentales de la historia del cine, la cual he de admitir que no he visto, aunque ya la tenemos por ahí en reserva. Se trata de una titulada El gabinete del doctor Caligari. Esta fue una película de 1920 y siendo una materia que no domino tanto, solo me refiero a los datos pues muy inmediatos. Entiendo que esta cinta de El gabinete del doctor Caligari es considerada como la más característica de aquella corriente que llamaron o se conoce en cine como expresionismo alemán. Según también esto del expresionismo alemán también aplica a la pintura, pero como no es algo de lo que yo tenga suficientes nociones, no ahondo, solo lo menciono. Y por cierto, antes de continuar, le damos la bienvenida a nuestro compañero Víctor. Bienvenido, bonita tarde, noche. Buenas noches. En sala llena, qué bonito. Compañero Víctor, ya que andas por acá, una consulta de casualidad. ¿Tú conocías cine viejo como el que nos trae aquí el día de hoy? Bueno, conocía varias películas de cine, pero del mudo no. Ah, vaya. Entonces ha sido nuevo para todos. Qué bonito, porque para mí la experiencia fue bien singular. Pero vaya, miren, el caso es que el director y el actor trabajaron juntos en esta otra cinta. Por lo poco que pude observar por estas capturas, tiene una estética muy extraña y es parte del encanto. Pero parece que funcionaron muy bien juntos. Lanzan esta de Las manos de Orlac en el 24, que es lo que vamos a comentar el día de hoy. Pero bueno, les paso el dato porque creo que esta cinta ya circula libremente por el tiempo que tiene, ya me parece que pasó al dominio público y de verdad creo que amerita darle una oportunidad, aunque si esta de Orlac nos generó angustia, como decías Álvaro, probablemente esta otra, con estos escenarios así de otra dimensión, quizá también nos puedan pues provocar esta sensación. Ahora bien, algo que me pareció muy curioso, yo les comentaba la vez anterior, cuando la vimos por primera vez, por alguna razón que no me expliqué, ahora que la volví a ver, esta escena del inicio del accidente del tren se me había hecho muy extensa y tediosa. Ahora que la vuelvo a ver, pues no, realmente me retracto de haberlo expresado. Me parece que funciona muy bien y algo que me parece a mí que tiene mucho impacto a la par de lo que viene más adelante es que la escena es bastante pues, perturbadora. Es como si estuviéramos viendo incluso una escena de un campo de batalla durante la guerra. El tren ahí todo chocado y pues la gente ahí con las antorchas iluminando porque pues, están de noche, vaya, y ver que llevan pues heridos o muertos en las camillas. Creo que en sí eso ya es una escena bastante cruda. Adelante, Brenda, te oímos. Sí, a mí me surgió una duda precisamente en esas escenas en donde están recogiendo a los heridos, porque hay una escena en donde sale un señor que se ve que ya está grande, que trae en sus manos así, abrazando no sé, una bolsa, y a mí o sea, no sé, primero, al principio pensé que era uno de los pasajeros del tren, que a lo mejor y él sí había salido bien, y que por eso estaba él cargando el bolso, pero de una manera así muy particular. Y después me surgió la idea de que a lo mejor y estaba haciendo rapiña, ¿no? Lo típico de cuando pasa alguna cosa así, se mete alguien se meten personas a robar, ¿no? No sé, pero yo me imagino que algo tiene que ver que ese señor aparezca en, creo que 2 escenas, estando tomando el bolso muy fuerte. No sé. No me percaté, Brenda, pero
ciertamente lo que señalas podría tener mucho sentido, que aprovechando el desastre, pues no falta el oportunista que, pues, lejos de compadecerse y apoyar a salvar a la gente que quedó atrapada, pues se roba algo. No me percaté mucho, pero sí me imagino que podría ser. De hecho, como que hasta me recordó un poco los eventos que hemos tenido últimamente con el metro, ¿no? O sea, pues es que, bueno, no es de que me dé risa, sino de que en verdad hay cosas que nunca cambian. O sea, hay cosas que llegan a pasar de esta forma, ¿no? En la que pues son siniestros tan grandes, pues que hay otros que necesitan ayuda, porque pues quién iba a imaginar que 2 trenes iban a chocar, pues de esta manera, ¿no? En la que van uno frente al otro. Es algo terrible. Sí, es algo sumamente aparatoso. Pues gracias por señalar ese detalle, ya me quedé pensando. Maritza, adelante, te escuchamos. Sí, sobre el personaje este que menciona Brenda, yo también me di cuenta y a mí me da la impresión de que es como un doctor cuando aparece en la escena, cuando se ven las 2 escenas en las que sale. De hecho, parece como un maletín de esos pues antiguos de doctores. Y, o sea, ya después yo dije, bueno, tal vez por eso salió, bueno, mi pensamiento es que por eso salió esta imagen del doctor, porque finalmente es como haciendo alusión a lo que, pues a lo que se iba a aprovechar el doctor pues, de alguna forma para lo que le hizo a Orlac, ¿no? Digo que fue por petición de su esposa, pero finalmente pues fue un experimento, ¿no? Lo que hizo con sus manos. Gracias, Maritza. Pues sí, podrían ser alguna de las dos, la verdad, no me percaté, pero, o quizá intencionalmente lo dejaron un tanto ambiguo para que nos generase como público toda esta duda. Ciertamente, siendo una escena de noche y a blanco y negro, y con el ajetreo de toda esta gente que se movía, es difícil incluso como distinguir los rasgos para tratar de reconocer al personaje en otra escena, pero podría ser cualquiera de estas teorías. Ya me quedé pensando. Pero vaya, pues sí, ciertamente lo que decíamos es terrible que ocurra una cosa así, y a la vez me gusta mucho, aunque vaya, digo, que lamentable, pero luego de todo este ajetreo, como digo, de que pareciera que es un campo de batalla, ya que por fin logran rescatar entre tanta gente al esposo de esta señora, a nuestro protagonista, Orlac. Me encanta este momento en que pues, se queda ella sola, pero por unos cuantos minutos tal vez, abrazando al cuerpo del tipo, ¿no? Entonces, bien, de todo este movimiento, todo este frenesí, de pronto, bueno, pues queda ella en una parte, pues un tanto sola con su desgracia. Entonces, me parece que es un momento bastante impactante, que bueno, finalmente en un caso así, a quien, vamos, no siendo el tema de la cinta, ¿verdad? Pero a quién se atiende primero cuando hay una catástrofe de esta magnitud, por muchísima gente que esté ahí apoyando, pero como decías, Maritza, si hay un médico, con suerte hay un médico en ese momento ahí, ¿a quién atiende, no? Entonces, así como muy triste que Orlac está ahí tirado con su mujer, pero igual y son otros cientos que están igualmente heridos y difícilmente podrán atenderlos a todos, y cómo determinar a quién o en qué orden hacerlo. Entonces, bueno, es una sensación terrible de que por mucha voluntad que haya de la gente e incluso organización, si no se cuenta con el recurso preciso, llámese más médicos o equipo con que asistir, pues la gente va a seguir, creo yo, pues convaleciente. Pero bueno, una escena que me parece bien lograda para comenzar. Y luego tenemos precisamente lo que hablábamos la semana pasada respecto a los actores de cine mudo. Esta escena me pareció bastante, pues hasta simpática. Es cuando está la esposa de nuestro amigo Orlac aguardando a que el médico le avise cómo resultó el procedimiento. Entonces, me encanta que se ve primero como más abierta la toma, la mujer ahí toda desfallecida en el sillón, y cuando el doctor sale de su consultorio y se le va a acercar a ella reacciona de esta manera. Digo, si yo viera esta escena en una película moderna, lo asociaría con que la mujer o está poseída o la está acechando algún ente maligno. O sea, miren nada más qué reacción de ella, ¿no? Y finalmente, vaya, pues está guardando la buena noticia del doctor en cuanto al resultado de la operación a la que someten al marido. Pero vaya, era el tipo de actuación
que se necesitaba para darle pues esta intensidad a las historias. Entonces, a falta de más diálogo, quizá, pues este tipo de miradas y de semblantes, pues nos transmitían esta emoción. Yo espero que cuando alguien de ustedes vaya a un hospital sea para algo muy ligero, como alguna aspirina, y a nadie le genere ver al doctor pues reaccionar como a esta joven. Adelante, Álvaro, te oímos, adelante. Sí, es que lo que quería comentar, bueno, yo nunca había visto una película muda, pero me da la impresión, digo, ya después de haber visto esta, que como que ese tipo de películas en esa época eran muy teatrales, ¿no? Por lo que estás diciendo, para demostrar sus estados de ánimo y esas cosas, eran un tanto exageradas, pero a modo de, sí, como de teatro, ¿no? Eran muy sobreactuadas pues varias cosas, ¿no? Como la escenita esa cuando ya despierta Orlac y tiene las manos y me reí mucho cuando se desvanece ahí en la cama que se cae. De primera instancia pensé que se había pegado en la lamparita de arriba. Me reí mucho, pero le regresé y vi que simplemente se desmayó. O sea, muy sobreactuado, muy teatral, no sobreactuado, corrijo, muy teatral, ¿no? ¿No opinan eso? Totalmente de acuerdo, Álvaro, sí. Por aquí quería comentar algo, no vi en qué orden fue, no me fijé. Si quieres, te oímos, Maritza, y continuamos con Brenda, si gustan. Sí, gracias. Sí, de hecho, yo también estaba pensando en eso cuando estaba viendo, tampoco nunca había visto una película muda, pero creo que sobre todo cuando, bueno, lo que pasa es que yo era como coordinadora de un programa de lectura hace algunos años. Entonces, a nosotros lo que nos decían era que nosotros teníamos que exagerar lo que leíamos, ¿no? O sea, si tú leías algo triste, pues tenías que así ponerte triste, muy triste. O si era algo muy feliz, muy emotivo, o sea, se te tenía que notar la emoción, ¿no? Pero de una forma exagerada para que los demás sintieran, les pudieras transmitir esa emoción. Entonces, cuando estaba viendo la película, justo me pasaba eso, que yo sabía lo que estaba sintiendo, o bueno, de alguna forma me transmitía sus emociones, pero por las expresiones que hacían, ¿no? Eso es algo, pues que incluso a nosotros en nuestra vida cotidiana nos pasa. Lo que pasa es que ya vivimos rodeados de mucho ruido, ¿no? En general, pero en realidad hasta ves a alguien y no necesita decirte nada. Su expresión dice muchísimo más que sus palabras. Entonces, a mí me pasó justo que yo decía, esto es como cuando nosotros leíamos, ¿no? Porque nosotros sabemos lo que siente el personaje porque nosotros lo estamos leyendo, pero los que nos están escuchando nos necesitan que nosotros les mostremos la emoción. Entonces, creo que o sea, esa parte me gustó mucho porque nos hacía, bueno, a mí en lo personal me hacía sentir lo que estaba sintiendo, ¿no? A lo mejor yo decía, o sea, ¿qué va a pasar? No sé, esos ojos me dicen que algo muy intenso va a pasar. Y efectivamente, ¿no? Digo, se sentía tan teatral exactamente como incluso cuando vas al teatro, ¿no? El teatro es un poquito más, digamos, más exagerado que el cine. Digamos que el cine es como más natural, pero porque tiene muchos otros elementos que el teatro no tiene. Pero entonces, la verdad es que sí, esa parte también me gustó mucho. Muchas gracias, Maritza. Pues sí, qué curioso entonces que esta gente con la que estabas tú trabajando, pues venía de esta escuela del cine mudo, ¿no? De contagiar a la gente a partir de tu mismo tono y expresión. Pues qué bonito que seguimos haciendo algo que en su momento pues, revolucionó el entretenimiento. Y por aquí, Brenda, disculpa, te oímos. Adelante, claro. Sí, bueno, yo lo que quiero decir es que como sin tener que decir ni una sola palabra, la verdad es que dan mucho, o sea, precisamente esa exageración que ellos tienen en escena, nos dan a nosotros como que el panorama, ¿no? De lo que hay, de toda la tragedia y de todo aquello que están pasando. Esa es una. Y otra, pues que también un poco me pareció esta película como al libro de Mary Shelley, Frankenstein,
Y creo que tiene mucho que ver. Ay, perdón, les enseño a mi bebecita. Ay, hola. Dile hola. Ay, mucho gusto. Ya se despertó. Ay, qué bonito que te acompaña. ¿Sí? Con sus cabellos. Pero bueno, sí, me pareció un poquito así como tipo Frankenstein, que también empiezan a utilizar bueno, que el doctor Frankenstein utiliza varios miembros de varios cuerpos para poder hacer al monstruo. Y bueno, ya porque mi bebé no me va a dejar hablar. Bueno, adelante, qué gusto gusto en conocerlo. Y pues sí, en efecto, tiene un poquito como que este principio de la ciencia y de reconstruir a un ser humano. Muy, muy, muy atinado tu punto, Brenda. Y pero te escuchamos, Wendy, y continuamos con Víctor. Adelante, adelante. Sí, pues justamente esto que están comentando sobre pues lo expresivo de los actores, pues eso digamos que es parte de la naturaleza del expresionismo alemán, que bueno, surgió como un estilo pictórico con el afán de rebelarse contra el realismo. O sea que ellos pretendían mostrar el mundo no como se ve, sino como se siente. Entonces, por eso todo este tipo de manifestaciones artísticas, pues por ejemplo, lo que comentaste hace ratito de la película del gabinete del doctor Caligari, pues precisamente también se inscribe mucho en esta tendencia artística, porque es como poner todos los elementos como si fueran surrealistas de cierta forma, en cuanto a que simplemente los escenarios no iban a ser totalmente como sacados de hasta incluso como medio futurista, ¿no? Todo el contexto social, como los entornos donde estaban los actores, y bueno, eso como que fue parte precisamente de esa reconstrucción que quisieron hacer, a partir como del sentir que estaba como en el espíritu de la época. Y bueno, en este caso en el caso de esta película de Las manos de Orlac, pues es lo mismo. O sea, y de hecho esta película ya se considera como la saliente del expresionismo alemán, ya fue como de lo último que se hizo con esta tendencia. Y aún así, sí vemos estas exageraciones en cuanto a las manifestaciones muy teatrales de los actores, y, o sea, que simplemente con ver cómo, o sea, sus caras, la expresión de sus ojos, ya te daban toda esta connotación de lo terrible que se sentían, o sea, son como muy emocionales todas sus expresiones. Y creo que eso es esa es la parte bien interesante de esta tendencia, ¿no? Del expresionismo. Pues sí, definitivamente. Ajá. Gracias, Wendy. Sí, tienes toda la razón. Este mundo como volteado, pues vaya, tan delirante, pues sí, viene de la pintura, bueno, de una época en la cual, pues sí, la gente tenía ahí una crisis terrible guardada, y pues el panorama no les pintaba tan bien, y por lo mismo este sentimentalismo tan desbordado. Gracias por esto. Y Víctor, te oímos. Adelante, adelante. Pues dos cosas. Primero es que, bueno, aparte de lo que dijo la señorita Brenda de la novela de Mary Shelley, también me recordó un poco a la de, ¿cómo se llama esta? Doctor Jekyll y el señor Hyde, creo que así se llama, donde usan un poco la ciencia para volverse dos personas. Yo lo digo porque las manos eran las manos de un asesino, es decir, una mano que no es tuya, pero que por así decirlo te lleva a hacer algo, o por así decirlo, porque, bueno, eso era parte de la historia. ¿Sí? ¿Por qué esta mano es la de un asesino? Me recuerda mucho por ejemplo, ese tipo de doble personalidad, donde uno hace cosas que no quiere hacer, pero que siente que debe hacer. Eso parte, y ahí voy otra vez con la serie de Mentes Criminales. Por favor. Hay un capítulo que se llama Complejo de Dios, de la 8ª temporada,
creo que es el número 5, donde un loco, científico, mejor, por así decirlo, que se sentía científico, le cortaba las piernas a una persona y se las intercambiaba con otras. Wow. Y decía, según eso, era trasplante de pierna, lo que quería era ayudar a su esposa que nació sin una pierna a tener una pierna, como cualquier persona, pero el problema es que, pues, incluso el del personaje, el doctor Reed decía, médicamente imposible, no se puede insertar una pierna ahí y hacerla aparecer como tuya, no se, es médicamente imposible. En otras palabras, como que siento que la serie se inspira mucho en este tipo de películas y también en otras historias, porque cómo implantan una mano en donde no debería estar. Si el pianista había perdido sus manos, sí era trágico porque las usaba para trabajar, por así decirlo, pero que le pongan las manos de alguien más, se vería muy como que, ¿por qué las de alguien más le podrían ayudar si ya no tiene las suyas propias? Las suyas propias son las únicas que son de él, por así decirlo. Es como quitarle una parte de él y hacerlo parecer otra persona. O sea, como que si a otra persona le sirven, a ti también te pueden servir, pero no siempre es así. Bueno, eso sentía de esa forma. Pues sí, como bien dices, Víctor, el hecho de tener un órgano que no era el original suyo, pues de alguna manera le confería cualidades de esa persona. Es como ya no era él mismo, pero o era el mismo pero invadido. Y pues sí, ciertamente igual y las manos, igual y no le servían para tocar el piano, pero bueno, le servían para otro tipo de manifestación, no muy artística, pero vaya, pues sí, igual y el experimento pues tenía un propósito noble. Quizá nunca bueno, no sé si la vida real en efecto se pueda considerar como una probabilidad que al hacer un trasplante de órgano algo más se vaya al cuerpo nuevo, no lo sé, pero ya me puse a pensar y a temer. Gracias, Víctor. Y Álvaro, te oímos también, adelante. Pues es que una vez más, ¿no? Pues esta película que casi cumple 100 años, quizás ahí el factor de que sí, le trasplantaran unas manos de otra persona, pues igual era fantasía. Pero hasta no hace mucho tiempo, sí sucedió un caso de una persona que trabajando, me parece que en una granja, creo que fue en Alemania, de hecho, perdió ambas manos y efectivamente le trasplantaron unas manos y bueno, pues gracias a Dios este señor pues volvió literalmente a nacer, ¿no? Porque de nuevo tuvo manos y claro, era un proceso muy tardado, no como aquí, ¿no? De mucha rehabilitación y no sé cuántos años le iban a llevar a esta persona volver a tener su movilidad normal, pero a mí lo que me impresiona es cómo en ese tipo de películas pues planteaban ese tipo de acciones como algo de la fantasía y hoy día ya es una realidad, ¿no? Entonces eso a mí me llama mucho la atención siempre cuando veo esas cosas en películas viejas. Vaya, gracias por el dato. No sabía. De verdad que me maravilla lo que sucede y pues como decíamos, puede ser muy útil, ¿verdad? Un accidente y devolverle las manos a alguien, pero pues ciertamente si en ese momento sonaba como una fantasía y pensar que hoy día, pues con muchos procedimientos se puede lograr, de verdad a mí sí que me deja sin habla. Pero bueno, algo que también quería yo señalar que me parece también bien logrado es que, precisamente que decíamos esto de cómo sin hablar ellos lograban explicarnos mucho, está este bonito momento que me parece también magnífica atención que se logra, cuando ya lo operan, está su esposa, luego de que la vimos en esa reacción como de terror cuando el doctor sale, ya está con él y ya le está mirando las manos bajo las vendas y digo, me encanta la reacción de él, sin alarmarla a ella, él voltea y ve por la ventana el rostro de quien él suponía, y a mí me engañó durante toda la película, el rostro de quien él suponía era el dueño original de las manos.
en que él creía, bueno, por lo que se entera, él tenía la idea de que tenía las manos del asesino, y para él el asesino lo acechaba, ¿no?, en el hospital. Entonces, volvemos a la parte de que, aunque es exagerada un poco la reacción, la voz y la expresión, pero funciona muy bien. Por un lado, a él le creo que está de verdad como pasmado ante el espectáculo de lo que él asume que es un espíritu, y la cara de este hombre, pues ciertamente, yo creo que aun si yo no pensara que es un espíritu que me está mirando, yo veo a alguien con esos ojos sobre mí, la verdad a mí también me asustaría muchísimo. O sea, yo le percibo como, no sé, como si fuera un maníaco, ¿no? Esta manera que lo mira con eso, vaya, esos ojos tan fijos, y esa mueca, a mí sí me genera terror. Aún si la persona o el espectro se queda del otro lado de la ventana, y aún si está él en la compañía de su mujer, yo de verdad comparto el terror de nuestro compañero Orlac. Así que creo que estos son esos momentos muy atinados en los que, como decíamos, aún sin un diálogo largo, podemos de inmediato entender la secuencia. Eso me pareció de verdad fabuloso. Luego tenemos este otro momento que, disculpen que me remita yo a mi juventud, pero esta escena, lo que comentabas, Álvaro, cuando le quitan las vendas y que él ve sus manos, está desconcertado. Miren cómo levanta la ceja, vaya, el semblante pues sí refleja que está como confundido, porque sabe que no son sus manos, pero ahí está de nuevo él completo. Y esta escena a mí me recordó aquel clásico del 89, esa cinta de Batman con Michael Keaton, que fue muy buen Batman, a mi parecer. Hay una escena, no sé si recuerdan, alguien de ustedes vio la cinta y la recuerda, pero es maravillosa. Hay una escena cuando el gran enemigo de Batman, el Guasón, había caído una tina con ácido y lo cura un doctor. En este caso también le habían rebanado los dedos. Es una escena magnífica en la que el doctor, luego de intervenirlo y ayudarlo, le empieza a quitar los vendajes que le cubrían todo el rostro. Y vemos la escena desde de espaldas, vemos nada más al doctor quitándole los vendajes, y al Guasón bien enojado que le dice, que le pide un espejo, y el doctor con mucho miedo le pone el espejo en la mano para que él se mire, y luego ya que se mira y se asimila su nueva apariencia, pues rompe el espejo en un costado, ¿no? Pues, me figura ese momento como muy crítico en el que le van a quitar el vendaje y se va a redescubrir a sí mismo, va a tener que conciliarse con esa nueva identidad que finalmente tiene al momento en que, bueno, en el caso de Orlac, ya no son sus manos, en el caso de nuestro amigo el Guasón está todo quemado, pero vaya, es ese momento en el cual él se vuelve a conocer, es un momento así como de mucho dramatismo, y me pareció que la escena del Guasón pues venía muy al caso, así que se las compartía. Pero sí que feo, ¿no? Digo, alguien que se haya lastimado una mano, un pie, que ha tenido un yeso, quizá pues sí siente raro, ¿no?, cuando le quitan la férula y todo. Ahora imagínense en este caso que lo que está descubriendo son pues dos manos de otro cuerpo, debe ser traumático. Y luego por acá, estos momentos también me parece que fueron básicamente pues majestuosos. Cuando él se entera de lo de que las manos venían del tipo que habían ejecutado, además en la guillotina, vaya, qué espanto, ¿no? Vaya, él pierde sus manos en un accidente y le entregan de vuelta para compensar las manos de un tipo que perdió la cabeza en la guillotina. Entonces hablamos de que parece que el negocio de cercenar cuerpos era como algo común. Pero bueno, me parece a mí de verdad tremendo el momento en que él, ya que tiene sus manos nuevas y tiene sus reservas de que las manos tuvieran algún impulso propio, este momento me encanta cuando no se puede colocar el anillo de matrimonio, porque el anillo pues no le encaja en ese dedo. Me parece que es un momento muy fuerte para él, porque es como saberse separado de su mujer y a la vez como corroborar esa sospecha que él tenía, ese temor que ya lo inundaba, de que él ya no era el mismo. Entonces, de alguna manera, el hecho de que el anillo en sí no le acomode bien, pues es una manera
creo yo, bastante simbólica de representarle que él ya no es el esposo de esa mujer, ¿no? Como si él mismo se negase, él mismo se anulara ante ella, porque pues ya el anillo acaba de representarle ese como cortón de tajo, ¿no? Y te oímos, adelante, Brenda. Sí, yo quiero decir que a mí, por ejemplo, me causó un poco de duda porque no recuerdo cuál haya sido el momento en el que le dijeron que le habían hecho pues el trasplante de manos, ¿no? No lo recuerdo, o sea, no recuerdo que ella se lo haya comentado. Esa es una. Dos, hubo un momento en el que él estaba dormido y de repente despierta y como que empieza a hacer este tipo de movimientos en el que yo supongo que las manos empezaban a cobrar vida por sí mismas y le hacían moverse de la cama y de hecho hasta creo que se cayó. Y no sé, ese tipo de cosas me hicieron pensar que a lo mejor y él quedó afectado un poco de la cabeza por el mismo accidente, porque pues al final pues ya sabemos lo que pasa, ¿no? Que le dicen que no, que nada que ver. Entonces, no sé, como que siento que a lo mejor y por el accidente él traía ese trauma y aunado a que este tipo que ve, la cabeza que ve en la ventanita que está en la puerta, siento que todas esas cosas que le hicieron creer a él que las manos eran de un asesino y que iba a matar y todo esto, siento que como que jugaron un problema muy severo en su cabeza. O sea, porque pues al final de cuentas nada que ver, o sea, ni las manos eran de un asesino, ni nada de eso. O sea, sino que todo estaba en su cabeza. Sí, ciertamente, vamos, lo engañaron de una manera pues fenomenal porque la sugestión a la que él estuvo sometido pues lo acabó de trastornar. Y ciertamente, como dices, Brenda, pues el accidente debió ser una experiencia tan terrible que pues sí lo alteró y lo hizo presa fácil de este engaño. Álvaro, te oímos. Sí, porque le ponen una cartita, ¿no? Cuando él está dormido, le ponen la cartita donde pues, lo enteran de que las manos que tiene son del este famoso asesino. Y eso que dices, ¿no? Más bien era casi una perfecta extorsión por parte del individuo aquel que se asoma por la ventana. O sea, él obviamente estaba en shock pues, por el accidente, ¿no? Y que había perdido las manos y claro, le habían hecho un trasplante, pues yo creo que cualquier persona estaría como en shock. Pero luego lee eso, que eran de un asesino, pues es cuando el cuate sí literalmente empieza a perder la cordura. Y ya para terminar, a mí la manera en que se movía con sus manos nuevas, digamos, por ejemplo, a la hora de empezar a tocar el piano, de intentarlo, me recordaba mucho la película esta hablando de, ya que mencionaste a Batman, del director, de Tim Burton, me recordaba mucho cómo se movía Johnny Depp en El joven manos de tijera, me recordaba muchísimo esa película. Y eso era todo. Gracias, Álvaro. Oye, sí ubico bien la película y sí estos movimientos como entre torpes y muy como acartonado, ¿no? Y ciertamente las caras del muchacho, pues igual y también tiene una deuda a este cine mudo, vaya. Sí, tienes razón, es muy similar el movimiento. Wendy, te oímos a ti ahora, adelante. Sí, pues justamente con esto que están comentando, bueno, de hecho esta película está considerada como una metáfora sobre el sentir de la sociedad alemana de ese momento. Estaba muy reciente la derrota de Alemania en la Primera Guerra Mundial, entonces se supone que había un ambiente que le era conocido como una esquizofrenia del alma alemana. Digo, tiene una connotación ahí filosófica más profunda, pero a grandes rasgos, pues era como sin rumbo que quedó la sociedad, sobre todo a manos de uno de los vencedores que fue Francia,
y si mal no recuerdo, el asesino de la película tiene un apellido como francés. Basur, y sí, es francés. Ajá. Y esto que comentan de que lo habían llevado a la guillotina, pues es una referencia pues como de este tema con Francia en la guerra, ¿no? Entonces, pues sí, esto que comentaba Brenda, de que sentía como que el personaje Orlac que había quedado como dañado de la cabeza, pues precisamente sí, o sea, es esta alegoría pues como de la locura en la que quedó la sociedad porque sentían que tenían al enemigo pues ahí con ellos. Por eso esta referencia del asesino que era el francés, bueno, tenía esta referencia como de apellido francés. Entonces, pues sí creo que sí podía encajar esta película con todos estos temas que precisamente creo que también parte de este expresionismo, pues es como hacer como pues es como demandar estos temas que se tenían que poner como entre la mentalidad de la sociedad o como, pues sí, como de que la gente expresara o sintiera cómo se sintieron después de lo que habían vivido en la guerra, porque pues obviamente pues fue una situación muy, muy dolorosa, porque pues hubo muchísimos muertos y pues Alemania quedó muy mal porque les arrebataron un montón de cosas que ya tenían como industria y bueno, la economía estaba totalmente fracturada, etcétera. O sea, había como un sinsentido así generalizado, ¿no? Entonces, pues sí creo que esta película puede ser como una muestra como de pues como un grito, como de demanda de cómo se sentía la sociedad y lo que Alemania estaba dispuesta a recuperar, ¿no? Que fue lo que pasó después con los nacionalsocialistas en la Segunda Guerra Mundial. Pero bueno, eso ya es otro tema. Pero sí, ciertamente a mí se me hace esta película súper interesante por todos estos temas, ¿no? Que pone a la luz. Muchas gracias, Wendy. Ya me quedé pensando, ya yo con mis especulaciones, ¿de dónde venía el tren que chocó? Quizá, y sería mera casualidad, pero bueno, podrá contribuir a todo este sentido de fondo, que igual el tren venía de Francia, entonces vaya, o sea lo que sea, la guerra es algo espantoso, por supuesto, y bueno, de repente volver a ver un escenario similar, como decía yo al inicio, de los cuerpos que los llevan en camilla y todo, en este caso pues no era culpa de decisiones, vaya, de los líderes políticos, fue un mero accidente, pero qué tanto, partiendo de esto que planteas, Wendy, la gente todavía recuperándose de lo que fue esa Primera Guerra Mundial, pasa esto como que es una escala pequeña, pero muy inmediata, para ellos era revivir ese caos, esa desgracia, sobre todo que estando, entre comillas, en un periodo de paz y que le suceda una cosa de este calibre, pues quizá contribuye, vaya, pues sí, a toda esta crisis. Y hablando de esquizofrenias, perdón, Maritza, te oímos, adelante. Sí, bueno, yo nada más quería comentar que a mí se me hizo justo en esta parte donde bueno, cuando le dicen, o bueno, por medio de la notita esta, él se entera de lo que pasó realmente con sus manos, cómo se empieza a sugestionar, ¿no? O sea, porque antes solamente había preguntado que si esas manos iban a poder volver a tocar. O sea, era lo que le preocupaba, porque a eso se dedicaba, ¿no? Pero después, cuando ya se entera qué fue lo que pasó con sus manos, pues ya se empieza, y más bien de quién eran las manos, se empieza a sugestionar. Y cómo es pues la fuerza de esa sugestión, ¿no? De que él empieza a pensar, o sea, estas manos quieren sangre, buscan matar y no sé qué. ¿Por qué? Pues porque eran las manos de un asesino, ¿no? Bueno, al final ya nos enteramos que pues ni siquiera era el asesino. Pero bueno, es el poder, justo este poder de que él decía, son las manos de un asesino, entonces no me sirven, para lo único que sirven son para matar y no sé qué, y no sé cuál. Entonces, y bueno, esto a mí me llamó mucho la atención, pero aparte leí ahorita algo sobre lo que decía Wendy del expresionismo, porque bueno, realmente no conocía acerca de esto, y algo que dice es que hace énfasis en lo subjetivo.
en la visión interna de lo que se quiere representar. Entonces, justamente es eso, ¿no? La visión interna del individuo que sabe o que cree saber que tiene las manos de un asesino. Cómo eso modifica toda su vida, porque finalmente ya a pesar de que tenía unas manos funcionales, no las pudo hacer funcionar porque él pensaba que eran de un asesino, ¿no? Entonces esto se me hizo muy, muy, muy fuerte, ¿no? Cómo, y en general en nuestra vida, cómo es eso, esta parte de que nosotros nos sugestionamos a algo porque creemos saber o tenemos cierta información y con eso nos sugestionamos y puede ser, pues no precisamente para bien, ¿no? Como en el caso de... Gracias, Maritza, por la aportación. Pues sí, sin duda, la confusión lo llevó muy, muy lejos. Lo más feo es cuando no podía ni tocar a su mujer, porque ya ve que es muy fuerte esto, porque al inicio, pues ella pues le expresaba, ¿no? Que lo extrañaba, lo quería abrazar, y ya que están juntos, ya que se cura, él no se atreve a tocarla porque tiene miedo de lastimarla. Realmente sí, como dices, le hicieron un daño terrible. Pobre hombre, su subjetividad se vio pues muy contaminada por los designios de aquel sinvergüenza. Y precisamente a lo que me pareció que también funcionó de maravilla, y es cuando él encuentra la daga en su casa, y es la daga con la que habían cometido el crimen. Creo que esta escena es que cuando, no recuerdo si es después, antes o después de lo del señor de su padre, pero me recordó mucho. En este caso les comparto una imagen de mi amigo Macbeth. Esta imagen que les comparto es de una adaptación del 71, que tiene una parte, hay una línea muy, muy famosa que cuando Macbeth, después de que por acatar, ¿verdad?, las aspiraciones de su mujer, mata al rey de Escocia para llegar al trono, Macbeth le entra una culpa terrible y empieza a volverse, gradualmente se empieza a volver loco. Y una ocasión en la cual él alucina la daga con la cual mataron al rey, él la alucina, la daga flota frente a él y pronuncia esas palabras de que si es una daga lo que tiene ante él, ¿no? Y trata de cogerla, y pues como es una ilusión, pues no puede. Entonces él está muy confundido, pero es la culpa que lo carcome por lo que hizo, y que sabe que estuvo terrible, y que finalmente está engañando para obtener algo. En el caso de nuestro amigo Orlac, no engaña a él a nadie, pero este momento en el que él tiene pavor de la daga, que miren cómo se retuerce porque la tiene en la mano, pero a la vez no la puede soltar porque vaya, está como muy atado a ella. Pero esta repulsión que él siente me trajo a mí a la memoria esta escena de nuestro amigo Macbeth. En el caso de Orlac, pues la daga sí era real, y ciertamente una daga que había estado involucrada en algunos asesinatos. Entonces, pues, el saberse, a partir de que son sus manos ahora, el saberse el culpable, pues, vaya, comparte ese remordimiento con Macbeth. Me pareció bien lograda la secuencia. Efectivamente, él no pronuncia un discurso muy elocuente, pero esa cara que tiene, cómo se empieza él como a encoger en el asiento, creo yo que dice más que 1000 páginas de poesía en torno a el horror hacia lo que él asume que hizo. Tenemos también este momento en el que él intenta firmar, toma una carta que le había escrito a su mujer en otro momento, y él trata de escribir, de repetir el mensaje, vaya, y es cuando se da cuenta que su letra ya no es la misma, y es lo que lo acaba como de convencer de que ya no es él el mismo, y que en efecto pues es prácticamente la persona cuyas manos ahora él tiene. Y a su vez, algo que me llama la atención es, por un lado, ese momento es terrible. Él se da cuenta que ya no tiene la misma letra, por lo tanto su identidad ya fue como sustituida. Y a su vez, algo que él como que le da todavía un poco como de paz en esa crisis que él tiene, de ya no ser él y no saber qué tanto ha hecho sin ser su intención y sin recordarlo. Pero cuando él llega y pone este disco que él grabó, es como lo único que le queda que lo asocia con su personalidad original. Pues es esto, ¿no? Lo que más lo distinguía a él era tocar el piano. Entonces aquí él pone un disco que él grabó y lo tiene ahí como una forma quizá
de no acabar de diluirse en la nueva identidad que todavía está él combatiendo. Aquí me llamó la atención que es una pieza de un tal Chopin. No encontré nada concreto respecto a la pieza, vaya, ninguna historia oscura, simplemente es una pieza pues muy bien recibida en su momento y que se sigue interpretando, pero les comparto un segmentito porque pues, es una pieza pues igualmente intensa y bueno, también nos dice algo de él como persona. Como decía Wendy, la vida en ese momento para ellos que se encontraban después de la Primera Guerra Mundial, creo que el hecho de que él tocara esa pieza, la grabase y que fuera la que él rescata en ese momento de crisis, creo que nos dice un poco algo de él mismo. Veamos. Aquí tenemos un segmentito. Por aquí está muy apacible, pero creo que disculpen la señal. Me adelanto un poco para... Bien, el caso es que leyendo un poco sobre la pieza, yo no entiendo mucho de esta música ni nada, pero entiendo que pues tiene como muchas secciones y que de pronto pues tiene como ciertas oscilaciones, vaya. Entonces, vaya, pues creo que sí podemos considerar que es una pieza un tanto compleja en su estructura, que igual y nos refleja la personalidad de este hombre, que puede tener momentos como de paz, de introspección, de melancolía y tal vez momentos de mucha angustia. Entonces, bueno, no sé, igual y a la par de las caras que él hacía, el hecho de que nos hayan puesto en el cuadro varios segundos de este disco, quizá nos están invitando a escuchar esa pieza como para conectar con la personalidad de este hombre, sin palabras e incluso sin su rostro, ¿no? Sino a partir de aquello que él ejecutaba. Entonces me pareció que, pues, que nos puede acompañar para conciliar el sueño o en su defecto para inspirarnos alguna visión quimérica, no lo sé, pero vaya, es un dato curioso. Y me parece aquí que, Wendy, tenías un dato, una conjetura respecto al nombre de la disquera. Ah, sí. Ah, bueno, es que se me había hecho como curioso el hecho de que mostraran esta estampita que tenían los discos, ¿no? Bueno, en el dibujo de arriba, como el logo, bueno, se pueden ver como, es que aquí no lo alcanzo a distinguir bien, estoy en el teléfono, pero creo que son, no sé si es un águila o dos. Sí, es como un águila, correcto. Sí, es un águila, ¿verdad? Y Sí. que dice Union Record. Ajá. No sé, creo que es precisamente como esto que estaba persiguiendo Alemania, de volverse como a reunificar, como este sueño que tenían de volver a ser una nación fuerte, una potencia. Entonces, pues no sé si es incluso, y aparte que Chopin pues, era un francés, entonces el hecho de estar interpretando una pieza de un francés, que pues fue uno de los que hicieron, pues los que hicieron sufrir mucho al pueblo alemán, bueno, no digo que Chopin los hizo sufrir, pero bueno, la nacionalidad. Entonces, pues no sé, creo que es esta melancolía, ¿no? Que incluso puede tener el mismo Orlac por como bien comentaste hace ratito, ¿no? Como por esta identidad que se le estaba disolviendo, porque imagínate, o sea, un pianista que pierde sus manos, pues es como si le hubieran arrancado una parte importantísima de su personalidad, ¿no? Porque con eso ejecuta su trabajo, ejecuta su arte. Entonces, imagínate la crisis de identidad que estaba sufriendo, porque por más que le hubieran puesto unas manos nuevas, pero pues yo creo que jamás iba a volver a tocar a la perfección como tal vez en algún momento lo hacía, ¿no? Entonces, y como dato curioso, corrobora el dato, el señor Chopin era polaco. ok. Sí,
murió en París y vaya, estuvo mucho tiempo por allá, pero originalmente era polaco. Entonces, hablando de unión, vaya, finalmente la cinta es austriaca. Entonces, vaya, estamos hablando pues, quizá simbólicamente de la unión de estos territorios que se vieron involucrados en su momento en la primera y posteriormente lo que ya fue la segunda guerra. Así que bueno, son detalles que observamos y que nos sugieren estas posibilidades. Y luego precisamente tenemos hablando del grado de sugestión al que llega nuestro amigo. Aquí les muestro un segmentito cuando todavía está recién operado, cuando él tiene pesadillas con el rostro de este individuo que lo acechaba. Entonces, imagínense, así lo acechaba en sus sueños, y cuando se lo encuentra en la calle, nuevamente una reacción magnífica de parte de este hombre. Igualmente parece que se quiere como fundir con la pared y desaparecer, porque le impone muchísimo miedo, vaya, el encontrarse con ese personaje a quien él asumía que estaba muerto, ¿no? Entonces, vaya, me parece que funciona muy bien, una vez más, la cara de este hombre, ¿no? Nos dice todo lo que no le hizo falta, no le hizo falta elaborar en texto, ¿no? Y en un segundo comparto aquí por el chat, si gustan, la pieza de este señor, era el Nocturno. Ok, en un segundo se los comparto por aquí. ¿Cuál fue? En un segundo lo encuentro. Pero vaya, entonces miren que en este caso no hubo amenazas directamente, simplemente era la conciencia de él, de Orlac, una conciencia un tanto tergiversada por la manipulación, pero vaya, el tipo en sí, hasta ese momento que lo encuentra, no lo había amenazado de manera directa, simplemente le sembró como que la duda de que tanto él, Orlac, efectivamente estaba cometiendo los actos con la daga. Entonces, vaya, cuando lo encuentra en persona, pues pobre hombre, se le voltea el mundo, ¿no? Me gustó mucho ese momento. Y precisamente aquí, perdón, me detengo un segundo, Brenda, te escuchamos, adelante. Sí, quería comentar que a mí me recordó un poquito esta película a una otra película de los 80s que se llama Evil Dead 2. Que bueno, son unos chicos que van a una casa de campo, una cabaña, y conjuran por error al demonio. Por parte porque creo que ponen una cinta y en la cinta empiezan a narrar pasajes del Necronomicon y despiertan al diablo. Entonces, en una de las escenas o en una parte de la película se ve como la mano del protagonista está poseída y él mismo se la corta y luego la mano lo empieza a perseguir. Bueno, se me hizo parecido porque él pelea mucho con la mano y hace algo que Orlac también hace, pelea con las manos, o sea, y él le intenta quitárselas, quiere quitárselas porque él siente que las manos lo poseen. Y bueno, pues también hay otras películas que hablan más o menos del mismo tema de manos diabólicas, que también nos podría ayudar si quieren verlas, ¿verdad? Que es la mano macabra y esta de Evil Dead, que también es de una mano poseída. Gracias por el dato, Brenda. La ubico un poco porque a mi hermano le gustaron este tipo de cosas sangrientas, pero me llamó la atención por el tema de la mano. Tomamos nota de todo esto y poco a poco vamos conociendo el material porque siempre nos nutre mucho. Y me voy a saltar rapidísimo a lo que iba a comentar más adelante, pero va al caso, hasta que señalas esto, Brenda. Precisamente es, una vez más, vemos como la influencia de este tipo de historias en una historia divertida. No sé si alguien recuerda, ahora alguien vio estos especiales de Halloween de Los Simpson. Hay un especial en el que está el delincuente de Los Simpson, el tal Snake, que tiene una víbora aquí en el brazo, y lo llevan a la silla eléctrica y lo ejecutan, pero entonces le quitan el cabello, la cabellera a Snake y se la ponen a Homero porque ya no quería estar calvo, pero ocurre que la cabellera posee a Homero y Homero le entra un impulso
homicida, y es muy simpático que pues hasta ataca a Bart, como aquí. Entonces de repente una escena en que Homero se arranca la cabellera, y la cabellera cobra vida y se le avienta, y es muy simpático, pero vaya, retoman esta idea de cómo vaya, en este caso no son unas manos, es el cabello, que pertenecían a un asesino, y al injertárselo a Homero se vuelve un asesino por la influencia del cabello. Me pareció muy simpático. Adelante, Álvaro. Sí, me acuerdo muy bien de ese capítulo y comparto tu risa. Y hablando de cosas que, bueno, inspiradas en este tipo de situaciones, hay una película que seguramente conocen que se llama El Ojo, y es algo parecido, pero aquí se trata de una chica que es cieguita, pero que toca el violín, y efectivamente está esperando un trasplante de córneas, me parece, y cuando se las pone, pues al principio igual, ¿no? Todo bien, pero luego empieza la pesadilla, ¿no? Porque ella empieza a ver cosas así muy raras, y empieza a cuestionarse de quién son estos ojos en realidad, ¿no? Entonces también eso, indudablemente, cuando vi esta película dije, bueno, cuántas cosas inspira, ¿no? No le podemos quitar el mérito, ¿no? Pues esta película, literalmente, lo que decíamos, ¿no? Que sí tiene 100 años, y pues esto de la peluca, bueno, no la peluca, del pelo, del Snake, el cuero cabelludo del Snake, y esta película del ojo, y lo que, claro, la del Despertar del Diablo 2, bueno, yo así la conocí porque la vi en el 5, y sí es cierto, la mano esa loca que anda corriendo, y incluso hace un ruido así medio raro, ¿no? Y sí, y bueno, ese era mi comentario, nada más. Muchas gracias, Álvaro. Ya que lo mencionas, sí ubico la del ojo, recuerdo haber visto el cartel, la verdad es que le había yo huido, pero ya que lo comentas, pues ya me llamó la atención, que es un argumento que ciertamente me convence, así que voy a quitar el miedo. Aquí escuchamos a Wendy, adelante. Sí, de hecho, hay una serie en Netflix que, por cierto, no acabamos de ver porque ya no nos gustó, pero era de una chava que le hacen un trasplante de corazón, Ah, sí. pero se supone que, o sea, igual es esta fórmula, ¿no? De que esta chava se empieza a sentir como muy rara porque empieza a tener como visiones de lo que le pasó a la chavita que fue la que le donó el corazón, que al parecer creo que la asesinaron y bueno, pero no sé, algo pasó con esta serie que ya no nos gustó mucho como para continuarla, pero siempre esta premisa es muy interesante, ¿no? De cómo la gente que adquiere un nuevo miembro o un nuevo órgano, pues a veces pasan por esta situación psicológica muy difícil, porque bueno, para empezar tienen que determinar que su propio cuerpo no rechace el miembro vuelto a poner, o sea, lo que les donan, ¿no? Y y bueno, estaba buscando información sobre esta película, di con un artículo que salió en el periódico El País sobre un señor que perdió en un accidente, que estaba trabajando con una sierra eléctrica, pierde una mano, y bueno, le injertan una mano, o sea, que ya no es la propia, sino de otra persona, pero el señor tuvo la mano un año con él, pero al cabo de un año se empezó a sentir muy mal porque sentía que la mano lo estaba como atacando. Entonces es una condición psicológica bastante, bueno, muy rara, muy interesante, pero sí, o sea, los doctores no se explican cómo al cabo de un año empieza con esta sensación. Porque se supone que empezó como a generarle una especie como de costras a lo largo de toda la piel de la mano y bueno, eso ya fue como un rechazo. Dijeron, bueno, fue por la cuestión sanguínea, está rechazando, pero es raro que al cabo de un año tuviera estas primeras manifestaciones de rechazo. Bueno, el señor sentía que se volvía loco y ya no quería tener esa mano, tan es así que bueno, que pidió que se la quitaran, porque pues ya no quería tener esa sensación extraña con él. Y sí, de hecho hasta llegó a los tribunales porque creo que está en una legislación en donde no se podía sustraer un miembro sano solamente por petición así pues de una persona, así que nada más por querer que le quitaran una mano así sin ningún tipo de motivo aparente,
pero bueno, era eso o que este señor se acabara volviendo loco, tan es así que pues sí, ganó el caso y sí se la volvieron a quitar. Entonces, pues fue un caso bastante sonado por este tipo de situación, de que era como tener un órgano, pero a costa de la locura, ¿no? Pues suena como a otra muy buena película, pero vaya, en este caso, una vez más, la realidad nos alcanza y es más terrorífico por eso. Vaya. Pues cuidemos nuestro cuerpo para no entrar en estos dilemas, ¿verdad? Bueno, cualquier riesgo de aceptar pues, una ayuda de alguien más, ¿verdad? En forma de un órgano. Qué feo. Vaya, pues ojalá de verdad todo quedara en la ficción. Oye, y hablando de ficción, yo debo reconocer que así como a Orlac lo engañan y lo sugestionan, yo debo reconocer que llegado a ese momento en la película, cuando se encuentra con este sujeto y le revela los supuestos brazos, pues como, ¿cómo se llama?, de prótesis, y que incluso le revela que le cortó la cabeza el doctor a su asistente y se la traspasó. Yo debo reconocer que hasta ese momento yo le creí completamente. Yo en ese momento compartí el horror de Orlac cuando este hombre se presenta ante él y le muestra su cuerpo, digamos, ya pues alterado. Yo me la creí, porque finalmente cuando veo una cinta yo estoy dispuesto a dejarme llevar. Yo me la creí, a mí me funcionó muy bien. A mí me generó muchísimo estremecimiento por la situación que estaba presentándose. Yo me lo creí enteramente. Entonces, el tipo funcionó muy bien para engañar a Orlac y a mí como espectador igualmente. Adelante, Brenda. Yo también como que al principio me lo medio creí, pero ya después dije, pero ¿cómo? O sea, porque si dice que el asistente del doctor le trasplantó la cabeza a otro cuerpo, porque ese cuerpo no tenía manos, o sea, no sé, o sea, como que fue algo ilógico y dije, no, pues está loco. Y no, o sea, no me checaba y dije, no, pues este tipo se me hace que más bien es un mentiroso, es un timador. Y ya después se vio dentro de la película que efectivamente que era un timador. Sí. Pues, gracias, Brenda. Como tenga yo dudas, te voy a consultar a ti, porque a mí de verdad, digo, tiene sentido, como bien lo dices, que pues si le faltaba la cabeza, pero ¿por qué le faltarán también las manos? Pero en su momento yo estaba de verdad tan sugestionado, al igual que este muchacho Orlac, que le creí, estaba yo de verdad aterrado. Y a veces me causa mucha risa ya que llega el detective y ya que le quitan el brazo falso. Vean el tipo con qué desfachatez todavía se ríe, ¿no? O sea, le están apuntando con todos los demás alrededor, te fijan, le están apuntando con la pistola de cerca. Y el tipo ya vilmente hasta se ríe de su engaño, ¿no? Se ríe de su propia vileza, porque pues esto de que tenía la cabeza, o que tenía un cordoncito aquí en el cuello, ¿no? Que según él reflejaba que ahí tenía el corte de la guillotina y no sé qué bobada. Vaya, me cae bien porque en unos cuantos minutos me generaron una tensión terrible y de pronto me hicieron sentir así como, vaya, pues sí, como víctima precisamente de pues una broma muy exagerada. Pero creo que eso es la idea, ¿no? Finalmente, que lograron, al menos conmigo como espectador, lograron que compartiera el drama de Orlac. El mismo razonamiento que él siguió, lo mismo que él se imaginó, yo lo viví con él. Entonces, para mí fue un alivio llegar a este momento y que en efecto nos despejaran todas las dudas y que todo quedara precisamente como comentábamos, en el grado en que una persona se puede dejar manipular, ¿no? Porque nada fue cierto, pero en la medida en la que Orlac dejó de creer que tener las manos de alguien que había matado, ya pudo abrazar a su mujer. Entonces realmente no es que las manos tuvieran un influjo en él era su propia mente que le conferían ese valor a las manos y por tanto a sí mismo, ¿no? Entonces, pues creo que aprendimos todos una lección con él. ¿Y qué más quería comentarles?
Esta película de Las manos de Orlac se ha hecho en otras 2 ocasiones. La primera fue en el año de 1935, bajo este nombre que dice Mad Love. La cinta ya es con audio, ya es una cinta sonora. Debo decir que me sorprendió mucho, que me gustó mucho más la original que vimos, Las manos de Orlac del 24. Yo tenía mucha fe de esta cinta del 35 por el hecho de que ya era con diálogos. Pensé, seguramente van a poderlo desarrollar mejor. Y en tanto que está muy padre el disfraz del hombre que engaña, aquí le pueden ver las manos muy aparatosas con estos como guantes de metal, y tiene aquí una como prótesis aquí en la barbilla con un como cable y un cierre que sugieren que la cabeza la tiene sobrepuesta. Pese a ese detalle, la verdad a mí no me convenció mucho. Siento que se desarrolló más a los personajes en la primera, en la muda, y por tanto no la recomiendo, solo lo menciono porque vaya, pues es curioso que en tan poco tiempo la volvieran a hacer y con el recurso del audio pues no lograran realmente destacarse. Pero vaya, venía al caso la mención. Y curiosamente, al año posterior a esta segunda adaptación, en el año de 1936, se estrenó esta película con Boris Karloff, que me cae bien, tipo que la ha hecho de muchos monstruos, entre ellos Frankenstein, y algunas otras cintas de terror también las ha protagonizado. El caso es que él hizo esta cinta, en español le llamaron El hombre que trocó su mente, lo cual se oye muy feo. Por la idea es de un científico, fíjense qué curioso, es el 1936, un científico que logra cambiarle la cabeza a un hombre con un simio, o no la cabeza, la mente, logra transferirle la mente del simio a un cuerpo humano, y a ese cuerpo humano a su vez, y ese cuerpo humano, esa mente humana, se la mete a un chango. La idea no es mala, es ciertamente novedosa para su momento, pero se me hizo un poco entre lenta y como que no suficiente, vamos a decir, desarrollo del argumento. Pero vaya, la idea es que ya se estaba en ese momento, al menos en el cine, planteando estas posibilidades de cambiar ya sea órganos o incluso vaya la conciencia, ¿no? Trasladarla a otra especie, a otro cuerpo. Y bueno, me pareció curioso que luego de este remake de Orlac hicieron esto otro. Y adelante, compañero Víctor, te escuchamos. Pues, algo que iba a comentar de eso de Orlac cuando él se da cuenta que no son las manos del asesino. ¿Sí me escuchan? Perfectamente. Espera, es que yo no lo escucho bien. Te escuchamos muy bien. No, es que yo no lo escuchaba, más bien, sí, ya lo escuché. Muy bien. Resulta que, bueno, a lo mejor no tiene nada que ver, recordó un poco a la película de Sé lo que hicieron el verano pasado, donde estuvieron casi toda la película creyendo que habían matado a una persona y resulta que no persona, sino que a otro que al final no lo mataron, sino que nada más lo lastimaron o algo así, pero quedó vivo. Pero en parte eso me gustó, que al final no era lo que él creía, sino que así como estos personajes de la película que dije y también de Orlac, este personaje se sugestionaron como que por creer que tenían algo o por creer una historia que incluso ellos mismos se pudieron haber fabricado, como los de la otra película, pues actúan de cierta forma. Por ejemplo, este señor que creía que tenía las manos del asesino y que decía que lo perseguía, bien, yo lo interpreté más como una sugestión, es decir, si ve al espíritu, dije, es porque su mente, al pensar que son las manos de este hombre malvado que mató gente, pues su mente, la misma mente le creó esa idea. Bueno, también me recordó un poco no sé si usted alguna vez vio en el canal de Discovery casos del FBI o algo así. No tengo canales de cable, pero ubico el programa. Pues había un que me gustó mucho de un señor que su segunda esposa, está casado con una señora un poco más joven que él, pero pues lo acusaron
y también al hijo de este señor también le mataron a su esposa, quién sabe qué le, así como que el padre y el hijo dieron a sus respectivas mujeres y de una manera muy sincrónica, como que al hijo no le pudieron comprobar algo, pero al padre dice que hay evidencia de que él fue. Pero pues al final descubrieron que no fueron ni uno ni otro, sino la ex esposa del señor. ¿Y cómo la descubrieron? Porque ella de la nada empezó a decir que estas dos mujeres la perseguían por todos lados. O sea, las veía, según ella las veía en su cuarto, las veía mientras manejaba, y que le estaban hablando, y como que su mente, el puro remordimiento, lo que sea, su mente le estaba recordando lo que hizo, y por eso ella veía a estas dos mujeres que la perseguían por todas partes. Y al final, pues ella confesó, porque finalmente se volvió tan loca que al final terminó confesando que fue ella quien hizo todo. Y como este señor, al pensar sus manos, por eso a lo mejor dije, a lo mejor por eso vio a este asesino, a este espíritu, que su mente al pensar eso le está creando este espíritu que realmente no está ahí, pero que él piensa que lo está persiguiendo y que lo está tratando de hacer que haga cosas. No sé si esa sea un buen argumento. Yo me quedé con esa impresión toda la película, efectivamente, ¿no? Que igual que igual en efecto había una influencia en las manos, pero luego sí, pues me quedó la idea de que él mismo estaba tan sugestionado que lo veía, y al final resulta que el tipo pues sí existe y pues sí lo veía desde la ventana. Entonces jugaron con nuestra percepción a la par de jugar con la del protagonista, lo cual me pareció, insisto yo, un gran experimento, porque no necesitaron el lenguaje. Quizás si alguien platicando entre ellos, entre los personajes, hubieran sugerido esto, como espectadores quizás nos hubieran alertado y no hubiéramos caído en el engaño, ¿no? Pero así como se desarrolló, yo pensé todas esas posibilidades y hasta el mero final, pues fue una gran revelación. De hecho, por eso cuando la volvimos a ver ya para prepararnos ahora, pues ya le puse más atención y ya pude seguir bien esos momentos en los cuales me fueron envolviendo. Entonces yo les aplaudo eso y qué pena esto que nos cuentas de que la vida real puede llegar a suceder, que una persona pues se imagine algo que no es y actúe en consecuencia de esta alucinación. Digo, para esta persona tenía sentido lo que hizo, pero vaya, pues ella fue víctima de su propia manía, ¿no? Qué pena. Y en el cine funciona bien, pero en la vida real sí es bastante desafortunado que sucedan estas cosas. Y hablando de otra serie en la cual hay un argumento un tanto similar, vamos a remontar al bonito año de 1957 y les comparto un bonito, una captura de la edición del programa. Es nuestro amigo Hitchcock, su programa aquel programa que él presentaba, en el cual eran estos pequeños como episodios con alguna trama, generalmente como de crimen, de misterio. Tiene ese llamado las manos del señor Ottermole, y ocurre a grandes rasgos que está situado en Inglaterra, principios del siglo XX, 1919, me parece, algo así, y ocurre que están encontrando gente estrangulada en la calle. Entonces la gente tiene mucho miedo porque hay un asesino que no encuentran, y pues resulta que la persona que comete los actos pues dice que son sus manos, que las manos en sí tienen una voluntad propia y que este señor no puede evitarlo porque pues las manos de alguna manera lo dominan, y las manos tienen ese impulso incontenible de estrangular gente. Está entretenido, está bien logrado, creo que dura menos de media hora, y debe estar por ahí en YouTube. Estos episodios ya se encuentran fácilmente, pero vaya, es curiosamente esta misma escena, ¿no? Bueno, este mismo escenario, vaya, de unas manos que pues cometen un acto aún en contra de la voluntad de la persona completa. Pero bueno. Y perdón, Víctor, ¿querías comentarnos algo? Te escuchamos nuevamente. Si no es si no me equivoqué, disculpen. Y luego de este bonito momento,
vemos, perdón, Maritza, te oímos, Maritza, adelante. Sí, bueno, es que hubo un aspecto que a mí me llamó mucho la atención de la película, que fue como digamos el escenario o los escenarios en los que se desarrollaban. O sea, todo el tiempo yo lo veía así más bien como un escenario teatral. Y, bueno, hace rato que hablábamos de esto, ¿no? De las expresiones, pero, o sea, no sé, como que me daba una impresión, no sé cómo decirlo, pero me llamó mucho la atención. Y entonces buscando, bueno, leyendo esto que la verdad me puse a investigar ahorita del expresionismo que comentó Wendy, Sí. hablan justo de eso, de la arquitectura, que fue llevada al cine y que tenía mucho que ver con el teatro, de hecho. Y bueno, hablan de un personaje que se llama Erich, o no sé cómo se diga, pero Erich Mendelsohn, y él justamente fue un arquitecto de la un representante de la arquitectura expresionista. Y bueno, viendo algunas de sus obras, pues sí, en realidad tienen mucho que ver con el diseño, o bueno, con pues sí, con la estructura de lo que vemos como, pues como los escenarios, ¿no? Como la calle, o no sé, qué es como la sala de estar, no sé dónde está, dónde se desarrollan las escenas. Y a mí me llamaron mucho la atención, no sé por qué. Creo que pocas veces me ha llamado tanto la atención como el escenario donde se está desarrollando algo, como en este caso. Y no sé, digo, no he leído más, hasta donde lo que he leído ahorita, pues sí se me hace como muy impresionante que esta corriente del expresionismo haya tenido como tanto impacto, que tantas disciplinas, la arquitectura, la música, el teatro, todo, haya tenido tanto impacto en ese momento pues en la sociedad, ¿no? O al revés, ¿no? De la sociedad hacia las expresiones artísticas. No sé, quería comentarlo, porque la verdad es que sí desde la película a mí me llamó la atención, pero no sabía por qué, o no sabías algo sobre esto hasta ahorita que estoy leyendo sobre el expresionismo. Y bueno, hablan de otros arquitectos, pero que, o sea, ellos crearon, por ejemplo, uno de ellos construyó un teatro especial para que se representaran las obras, y esta arquitectura fue llevada al cine después. Vaya, también es nuevo para mí, Maritza, gracias por acercarnos a esta tendencia. Yo lo que sí puedo decir que sí noté, me encantó, era las estancias tan grandes, ¿no? Incluso Exacto. La recámara, es una cama, digo, grande en una esquina, y el cuarto inmenso, si acaso una mesa pequeñita, pero es un espacio muy, pues como muy desaprovechado, pensaríamos unos. Y lo que pasa es que me fascina, y siempre sé así un devoto de los techos altos. En esta cinta me encantaba ver la proporción del espacio, ¿no? Ver la puerta grande, pero oye, el techo es como casi 3 pisos de una casa actual, ¿no? La altura. Me fascina eso, ¿no? Entonces, no sé si era lo común, o como dices, Maritza, era parte de esta manifestación artística llevada al cine, pero sin duda muy atractivo las locaciones. Y Brenda, te oímos, adelante. Sí, correcto, sí, como decía Maritza, creo que el escenario en donde se lleva la película tiene mucho que ver, porque cuando la señora está en su recámara y está precisamente, nada más hay una cama, creo que un buró, y se alcanza a ver que en la pared detrás de la cama es un tapiz de muchos angelitos. Entonces, como que todo eso, no sé, a mí me dio una sensación de vacío y hasta de terror, ¿no? Porque tantos angelitos, así como que hasta parece que se están saliendo, y luego cada escena como que sí es característica en cuanto a que los espacios muy grandes, techos muy altos, como que hay partes en las que hay mucha obscuridad en los lados. Siento que toda esa parte fue lo que jugó un gran papel para que pudiéramos, bueno, yo en cierto momento sí empecé a sentir
un poco de intriga, ¿no? De qué va a pasar, qué es lo que va a suceder en todo esto. Y yo me imagino que para la época ha de haber asustado a varias personas. Gracias, Brenda. Pues sí, por ejemplo, la escena cuando va tanto la esposa de Orlac y después él mismo, cuando van a ver al papá de Orlac, el señor muy, pues muy, pues muy cruel, o sea, la casa gigantesca, y, o sea, que tiene su trono, o sea, tiene un trono el señor, pero está ahí tal cual en una esquina donde no tiene ni una mesa, no tiene ni un banquito para los pies, ahí está sentado en su esquina en su trono, ¿no? Y el cuarto grande, y a su vez cuando toca el piano, Orlac en su casa, bueno, cuando trata de tocar el piano, se ve divina la estancia, ¿no? Es el suelo incluso tiene un como diseño de un sol en el suelo, está el piano y pues no hay nada alrededor, es un espacio, como dices tú, de mucha soledad, ¿no? Como de un vacío, como estar en medio de la inmensidad, pero no poderla llenar con nada, como una quizá, sea bueno, pues sí, una manifestación de cómo se sentían por dentro, ¿no? Y como dato curioso, a la par del miedo que generaba la cinta, dato curioso es que ¿cómo se dice? La prohibieron en cierta región de Alemania debido a que pensaban los que emiten este tipo de censura para la proyección de una película, pensaban que podía sugerirles ideas a potenciales criminales el mostrar esto de sacarle las huellas a alguien en un molde de plástico o en un guante, y que querían evitar que se les ocurriera a más gente usar este recurso para cometer un delito y no los pescasen, y a su vez que no entorpecieran las investigaciones de la policía. Entonces realmente se le consideró una película no muy apta. Y me parece que, no me parece, leí en efecto, no me consta, pero le creo a los que lo señalan, que la película vivió muchísimos años en una versión, bueno, circulaba, vaya, una versión con cortes, y que fue hasta 1995 que se restauró la cinta a como ya la pudimos conocer nosotros. Son cortes que se habían hecho y que por alguna razón no se había, no se había vuelto a juntar, pues, pero fue hasta finales de los 90 entonces que ya se unió y es la que circula. Entonces, a mucha gente que le tocó verla, no dudo que le haya impactado, pero desafortunadamente durante muchas décadas la cinta, vaya, existía, pero no tenía, digamos, la historia contada de manera completa, pues, y al día de hoy, pues ya está así. Y vaya, perdón, Wendy, ¿querías tú decir algo? Te oímos, por favor. Sí, justo esto que comentan que comentaste esto de cuando llegaron la esposa llega a la casa del suegro, del papá de Orlac. Bueno, sí se ve un ambiente totalmente tétrico, incluso este portón que toca, ¿no? Para cuando va a solicitar que les ayude, se ve como estas construcciones como góticas, y de hecho creo que parte de la escenografía dice que muchas son como luces y sombras que son incluso pintadas en las paredes. Wow. Para simular cuando un ambiente es más tétrico o más luminoso. Y también en esta película se ve mucho esa diferencia que hay entre la casa del papá de Orlac, con estas estructuras como góticas, a diferencia de la casa donde vivían ellos, que era una casa muchísimo más moderna, porque bueno, sí se veía, por ejemplo, una de las puertas que tenían ahí, creo que la que daba acceso hacia el salón donde tenían el piano, pues se veía ciertamente como un ambiente modernísimo, muy de la época, y eso era un gran contraste con el ambiente totalmente oscuro y tétrico de la casa del papá. Como dices, estaba sentado como una especie como de trono, y el señor era así como, pues era como ir a visitar a un Saturno, ¿no? A un ser totalmente rígido, sin emociones, total, así como que solamente podía expresar que a su hijo que lo detestaba, que lo odiaba, y pues no, o sea, es un señor que no tenía como corazón, ¿no? A diferencia del hijo, que pues era todo sentimiento, ¿no?
por ser un artista, un músico. Entonces o sea, es el gran contraste bueno, el gran contraste de su papá. Entonces, creo que este tipo de películas pues siempre nos han marcado este tipo de ambivalencias, como hace ratito alguien de ustedes mencionaba lo de que le recordó mucho como a Jekyll y Mr. Hyde, ¿no? Estas ambivalencias que siempre hay como para contrastar precisamente como las virtudes del personaje que se vuelve como el bueno, y hacer al malo totalmente siniestro y oscuro y desalmado, ¿no? Y curioso que lo mencionas, Wendy, porque finalmente el papá, hasta ese momento podemos pensar que el verdadero monstruo de la película era el papá. Vivía así como en su castillo todo lóbrego, tenía su sirviente que en sí mismo también era como pues, aterrador, y a fin de cuentas el verdadero criminal, la mente maestra detrás de todo este engaño, pues era un tipo que, ya ven, hasta cínico, ¿no? Que hasta le causa gracia cuando le quitan el guante y pues no se intimidó ante la policía. Entonces realmente, vea, el papá de Orlac, pues sí, tenía esta actitud muy fea y se expresaba de manera muy, pues muy negativa, vaya, de su hijo, un tipo pues muy amargado, pero en realidad él no le hizo nada, simplemente no le quiso ayudar, en tanto que el otro tipo deliberadamente hizo todas estas mentiras, todos estos maquinaciones para burlar la ley, y parecía muy contento el tipo, ¿no? Entonces fíjate cómo se pinta el verdadero villano, era un tipo incluso pues, de buen talante, ¿no? Entonces vaya, eso funciona, desconcierta mucho también. Sería más fácil tenerle coraje al papá por cómo lo vemos que se desenvuelve, que yo al final, aunque sí me pareció muy ruin lo que hizo el señor el que se hizo pasar por el tal Basur, bla, bla, bla. Se me hizo horrible lo que hizo, pero el tipo lo veo tan, pues vaya, tan ecuánime, pues como que tan divertido con algo tan delicado como lo que hizo, que no lo puedo detestar plenamente. Simplemente me parece un gran villano, ¿no? Porque, pues, no parece que le genere ningún tipo de remordimiento o que le impacte siquiera saberse que ya lo pescaron, ¿no? Entonces, bueno, creo que esto funciona bien con la cinta y yo la verdad la disfruté, me alegra poderla compartir con ustedes, y si llegamos a encontrar alguna cosa de este tipo de cine pues viejo y novedoso a la vez, pues por supuesto les pasaremos el dato. Wendy, ¿quieres decir algo antes de ya partir para que descansen? Es jueves, ya casi dan las 9. ¿Quisieras tú pronunciar un discurso así bonito, emotivo, Gwen? Así como Norma Desmond, que se despidió del público. Ándale. No, pues sí, estamos tomando nota de sus sugerencias. Vamos a planear un próximo círculo de cine. Yo creo que en unas 2 semanas, creo que ya lo tendremos ya listo. Ojalá que puedan acompañarnos. Yo creo que se queda también en jueves, creo que nos acomoda a todos el día, la hora. Y pues nada más agradecerles que se hayan dado el tiempo de ver las películas y de darse el tiempo para conectarse y comentarlas. Son bien valiosos todos sus comentarios. Nos enriquecemos mucho de todas las sugerencias, los comentarios, las opiniones, para ver cuáles son sus películas favoritas, cuáles no tanto, pero bueno, creo que de todas siempre se aprende. Sí. Y pues ojalá que nos puedan acompañar el próximo ciclo. Ya le estaremos enviando la invitación. Sí, claro. Para ver cómo queda ya el próximo. Yo creo que Maestros del Engaño puede quedar muy bien. Sí. La segunda edición. Y a ver cómo pinta, porque también pueden ser incluso de unas 5 películas, porque es que no queremos dejarlo ninguna fuera, pero también para no extenderlo tanto, también por cuestiones de tiempo, pero bueno, si tienen ahí alguna sugerencia, nos pueden mandar un correíto y ya buscamos la película y la podemos añadir. Sí, claro. Aún si no salió a colación durante una sesión, cualquier cosa que se acuerden, estamos en el correo y nos gusta mantener contacto con ustedes. Y si alguien nos escucha y no le desagradamos, porque ya ha habido quejas, ¿verdad? O sea, si alguien nos escucha y amablemente también quisieran sugerir algo para que lo platiquemos, adelante. Tenemos por ahí varias que nos han comentado de pronto y
se nos han escapado, pero las hemos ido buscando. Así que bueno, pues les agradecemos una vez más infinitamente. Gracias Wendy, gracias Víctor, gracias Maritza, gracias Brenda, gracias Álvaro, y a quien nos vea también gracias, y pronto volvemos para pues, divertirnos, distraernos y aprender algo nuevo. Gracias. Gracias, hasta luego. Buenas noches, estaré pendiente para la invitación. Encantado, Buenas noches gracias. a todos y gracias por la invitación. Muchas gracias a todos. Cuídense. Gracias, Gracias. a todos. Cuídense, gracias. Bye.